1, 2, 3, come on. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Fútbol Total Radio. 30 minutos de pura pasión con las mejores historias de este maravilloso deporte. Esta es la alineación de Fútbol Total para este partido mundialista. Con el número 1, el guardián de la cabina, su servidor, Osvaldo Fragoso. Con el dorsal número 10, el volante creativo, Marco Campuzano. Con la casaca número 4, el señor de las redes, Mario Iván Martínez. Con la camiseta número 5, el crack que lleva la música por dentro, Esteban Lozano. Y con el 7, el táctico, el editor del medio campo, Jorge González. La participación de México en los mundiales nos hace vibrar de pasión. Recordar cada Copa del Mundo que ha disputado el Tri es volver a vivirla. Hoy te emocionarás con la participación de la selección mexicana en el Mundial de Brasil 2014. Arranquemos el encuentro, y qué mejor que con historias de éxito, constancia y permanencia. ¿Qué tuvieron que vivir las estrellas de hoy antes de convertirse en ídolos? Hoy, en Así Llegó el Crack, la siguiente historia inspiradora en la voz de Mario Iván Martínez. Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Fútbol Total? ¿Cómo están? Yo soy Mario Iván Martínez y les doy la bienvenida a una nueva edición de Así Llegó el Crack. En esta ocasión conoceremos los orígenes e infancia de Oribe Peralta. Hablar de Oribe es sinónimo de esfuerzo, resiliencia y constancia. Un futbolista que picó piedra durante muchos años y el fútbol le dio su recompensa. Peralta nació el 12 de enero de 1984 en Torreón, Coahuila. Creció junto a sus dos hermanos y hermana en un poblado al norte del país llamado La Partida, en donde pasaron su infancia y parte de su adolescencia. Su padre trabajaba de todo, con tal de ofrecerle a sus hijos e hija una infancia donde no tuvieran que trabajar, y su madre buscaba cuidarlos y educarlos de buena manera a través del deporte y los estudios. Durante sus vacaciones en su niñez, Oribe buscaba ganar algunos pesos al trabajar en el campo o ayudando a sus tíos a cargar instrumentos, pues ellos tenían una banda de música. A nivel escolar, se consideraba un estudiante regular y solo logró terminar la preparatoria, pues le llegó una oportunidad de ingresar a una institución de fútbol. A pesar de que su papá trabajaba mucho, fue el encargado de transmitirle el amor por el fútbol al Cepillo, e incluso llegó a jugar en la tercera división. Peralta, gracias a esas enseñanzas, desarrolló un gran amor por el balón. Siempre estaba inquieto y quería patear una pelota, y ahora el exjugador considera que fue el más inquieto de sus hermanos. En entrevista con Javier Alarcón, el exfutbolista confesó que tuvo una infancia que disfrutó mucho. Fue muy apegado a las canchas de su colonia desde muy pequeño, en donde jugaba con personas mayores que él, situación que le permitió desarrollar habilidades que llevó al profesionalismo. Aficionado de Santos, cada que podía veía los partidos de los guerreros a través de la televisión y estaba al pendiente de los resultados. Además, fue el primer equipo al que pudo ver en un estadio. A los 14 años, Peralta probó suerte para entrar a las fuerzas básicas de Santos. Lo intentó en 3 ocasiones y en las mismas fue rechazado. Un golpe fuerte para cualquier adolescente que sueña con ser futbolista profesional. Sin embargo, él no se rindió. Se enteró que existía una escuela llamada Cecifut, ubicada en Durango, encargada de detectar, formar y desarrollar jóvenes futbolistas. El Cepillo buscó una oportunidad en el Cecifut y consiguió un lugar. Permaneció varios años ahí, y un día jugaron un partido de preparación ante la selección mexicana sub-17, en el cual logró llamar la atención de los entrenadores del tricolor, y a partir de aquel juego fue convocado a dicha categoría de la selección. Todo parecía ir de gran manera para Peralta, pero una fractura de tibia y peroné le quitó la oportunidad de jugar torneos importantes con México sub-17 y lo alejó varios meses de las canchas. Durante ese tiempo pensó incluso en retirarse para siempre del fútbol, pero otra vez pudo sobreponerse y regresar más fuerte. Tras volver de la lesión, realizó pruebas en Chivas, pero no logró quedarse en el club. Sin embargo, en el 2003, cuando Oribe tenía 18 años, llegó la oportunidad con Morelia, equipo con el que estuvo un par de meses sin sueldo hasta que logró que le dieran un contrato y por fin su debut en Primera División. Los inicios no fueron sencillos, pasó por Monarcas, León, Monterrey, Santos y Chiapas. Al llegar a los Jaguares en 2009, por fin tuvo la continuidad en la cancha y comenzó a demostrar que estaba listo para cualquier reto.
tras su paso por la selva chiapaneca, tuvo una segunda etapa con los guerreros, esta vez con magníficos resultados. Con los de Torreón logró ganar 2 títulos de Liga MX y al pasar a las Águilas del la América logró añadir un par más de ligas, además de 2 Conca Champions y una Copa MX. Ahí se convirtió en un líder y un referente, querido incluso por la afición azul crema. Posteriormente pasó a Chivas y tras poco más de un año con el equipo puso fin a su carrera. Gracias a su nivel y entrega fue convocado con diferentes categorías de la selección mexicana hasta llegar a la mayor. Ganó Juegos Panamericanos en 2011 en donde fue campeón de goleo, una Copa Oro y fue una de las figuras en la máxima victoria del fútbol mexicano con la medalla de oro en Londres 2012. Además de esos torneos, cumplió otro de sus grandes sueños, jugar Copas del Mundo. Primero fue factor importante durante el repechaje para obtener el boleto a Brasil 2014. Ya en ese mundial, logró marcar gol ante Camerún en el primer partido y tuvo participación contra Brasil, Croacia y Holanda. 4 años después, también fue convocado para el Mundial de Rusia 2018, torneo en el que tuvo minutos ante Suecia en la última jornada de grupos. Sin duda, un jugador que fue ejemplo de esfuerzo y constancia en la cancha, quien enseñó a nunca rendirse. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí esta edición de Así Llegó el Crack. Yo soy Maribán Martínez y los espero en la siguiente. El balompié es capaz de trascender generaciones. Está compuesto de hitos, de los que nos hablaron nuestros abuelos, de astros que admiraron nuestros padres y consagraciones de las que hoy somos testigos. La mejor de 3 generaciones hoy convergen en el balón contra el tiempo de Jorge González. Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Fútbol Total y la Octava Sports? Les habla George González en una emisión más del Balón contra el Tiempo en Fútbol Total Radio. Para esta edición de México en los Mundiales, tomaremos como referencia su participación en Brasil 2014. Fue en dicha edición en la que Francisco Guillermo Ochoa vivió su debut mundialista. Desde entonces, no hemos visto a alguien distinto en la portería del Tri en mundiales, y es por ello que hoy te hablaré de los 12 guardametas que han defendido el arco de la selección mexicana en la máxima justa. 1. Oscar Bonfiglio. Fue el primer arquero mexicano en mundiales, en Uruguay 30. Estuvo presente en el histórico primer partido mundialista ante Francia y repitió en el tercer juego de la fase de grupos ante Argentina, duelo en el que atajó el primer penal en la historia del torneo. 2. Isidoro Sota. Fue el segundo arquero en Uruguay 30 y partió como titular en el segundo duelo del Tri ante Chile. 3. Antonio La Tota Carvajal. Fue titular en los 3 juegos de Brasil 50, en Suiza 54 disputó el juego ante Francia, en Suecia 58 se presentó como capitán, único portero mexicano en ostentar el gafete en la máxima justa. En Chile 62, nuevamente como capitán, se alzó con la primer victoria mundialista. En Inglaterra 66 se despidió del profesionalismo con el primer partido sin gol en contra, en el 0-0 ante Uruguay. Jugó 11 duelos a lo largo de sus 5 copas. 4. Salvador Mota. El entonces arquero del Atlante se presentó como titular en el primer partido de Suiza 54. 5. Ignacio Calderón. En Inglaterra 66 apareció como titular, reapareció en México 70 y ya como ídolo disputó los 4 juegos de aquel torneo. 6. Pilar Reyes. Argentina 78 fue un desastre para el Tri. Pilar fue titular en la derrota ante Túnez. En el segundo juego ante Alemania, cuando perdían 3-0 en el primer tiempo, aquejó una lesión y es el único arquero mexicano en salir de cambio en mundiales. 7. Pedro Soto. Fue quien sustituyó a Reyes en aquella goleada. Cuenta la anécdota que cuando terminó el duelo ante Alemania, fue al vestidor y le dijo a Reyes: Pilar, empatamos. A ti te metieron 3 y a mí otros 3. Empatamos. En alusión a la derrota por 6-0. Reapareció en el último duelo, en el descalabro 3-1 ante Polonia. 8. Pablo Larios. El arquero de la Selva también marcó época y mostró su calidad en México 86. Fue clave para llevar al Tri al quinto partido. Es hasta ahora el guardameta del Tri con mejor rendimiento, con 2 goles en contra en 5 duelos y sin perder ni uno de ellos.
9. Jorge Campos. El más mediático de todos, se presentó en los 90 con sus singulares atuendos e inigualable carisma. Su hegemonía en el arco fue durante las ediciones de Estados Unidos 94 y Francia 98, en los cuales disputó 8 duelos de forma consecutiva, primer arquero mexicano en lograrlo. 10. Óscar Conejo Pérez. En Francia 98 asistieron 3 de los más grandes porteros en la historia del fútbol mexicano. Uno de ellos fue Pérez, quien se ganó la titularidad para Corea-Japón 2002. Se ausentó en Alemania 2006, pero con 37 años regresó como titular en Sudáfrica 2010. 11. Osvaldo Sánchez. También fue suplente de Campos en Francia 98, pero a diferencia del Conejo, él tuvo que esperar 2 mundiales para que llegara el suyo. En Alemania 2006 se presentó como titular y a sus 33 años jugó los 4 encuentros. 12. Francisco Guillermo Ochoa. A sus 21 años fue llamado por la Volpe para ser suplente en Alemania 2006. Rumbo a Sudáfrica 2010 perdió la titularidad por errores en juegos de preparación. Fue para Brasil 2014 cuando al fin debutó como mundialista. Justo ante los locales entregó su más grande actuación, cuando dejó en cero su arco a pesar de los embates de la verde amarela. En Rusia 2018 volvió a ser titular y hasta el momento ostenta 8 duelos mundialistas. De repetir en Qatar 2022 y llegar a los octavos de final, superará la cantidad de duelos de la Tota Carvajal, de igual forma en su 5ª asistencia mundialista. Yo soy George González y esto fue El Balón contra el Tiempo. Abordemos las historias de aquellos que aparecieron entre destellos. Algunos fueron estrellas fugaces, otros ascendieron, pero no supieron mantenerse en lo más alto del firmamento y con el tiempo desaparecieron. ¿Qué fue de aquellos futbolistas que tanta expectativa causaron? Esta es la promesa incumplida de hoy, por Osvaldo Fragoso. Hola, ¿qué tal amigos de la Octava Sports? Les saluda con mucho gusto Osvaldo Fragoso de Fútbol Total. La participación de México en los mundiales tiene muchas historias que contar. Es por ello que en esta ocasión quiero platicarles sobre la promesa incumplida de México en el Mundial de Brasil 2014. Si de promesas incumplidas dentro del fútbol mexicano hablamos, es inevitable no mencionar a Carlos "El Gullit" Peña. Uno de los mediocampistas con más gol en los últimos años, llevó su carrera a niveles que prometían tener un techo mayor. Sin embargo, su vida fuera de la cancha hizo que todo se fuera diluyendo de manera dramática. A pesar de ser un jugador identificado con León, el Gullit inició su carrera con los Tuzos del Pachuca en 2010. Posteriormente pasó a la Fiera, en donde lograría escribir una historia como pocos. En 2012 se logró consagrar en el 11 titular del equipo que consiguió el ascenso a la primera división del fútbol mexicano. Ya en la Liga MX, tanto la directiva como Gustavo Matosas le brindaron la confianza y el Gullit respondió con creces, siendo parte fundamental del bicampeonato que consiguió el equipo. Posteriormente, su nivel comenzó a decaer. Sin embargo, en el Apertura 2013 comenzaría a regresar la mejor versión del mediocampista, misma que hizo que Miguel Herrera lo convocara para asistir al Mundial de Brasil 2014. En la justa mundialista solamente participó en el partido ante la selección de Croacia. Años más tarde, el mismo Miguel Herrera confirmó que el Gullit no se encontraba bien anímicamente y por ello no pudo mostrar sus condiciones dentro del terreno de juego. Tras la Copa del Mundo, la carrera de Carlos Peña se convertiría en un ida y vuelta, primero en Chivas, en donde llegó a ser uno de los fichajes de lujo. Sin embargo, tras fallar un penalti ante América, el Gullit no pudo regresar a su mejor nivel y terminó regresando a León. Posteriormente, Pedro Caixinha se lo llevaría al Rangers de Escocia. Un año después, Cruz Azul apostaría por regresarlo, pero pasó sin pena ni gloria. De ahí se fue a Necaxa, luego al Deportivo FAS de El Salvador y de ahí a Guatemala. Finalmente, en los últimos días se le ha visto en estado inconveniente, lo que nos ha llevado a pensar que hubiera sido de la carrera del Gullit Peña si hubiera mantenido la disciplina en su vida. Yo soy Osvaldo Fragoso y te invito a seguir más historias como estas a través de las distintas plataformas de Fútbol Total.
El fútbol femenil crece y mejora día con día, principalmente por la dedicación de todas sus futbolistas. Cada una de ellas es una historia de esfuerzo y talento. Estrellas del fútbol femenil. Marco Campuzano nos hablará de ellas. Amigos de Fútbol Total Radio, les habla con mucho gusto Marco Campuzano. Hoy les contaré otra historia de las estrellas del fútbol femenil. Hablaremos de Verónica Pérez, una de las jugadoras que México le robó a Estados Unidos. Y es que Vero nació en California, pero tiene ascendencia mexicana, por lo que cuenta con las dos nacionalidades. Se formó como jugadora en el territorio de las Barras y las Estrellas e inclusive jugó en la NCAA. Su talento es muy grande, se desempeña como mediocampista ofensiva y se siente más cómoda por detrás de las delanteras. Su aportación al equipo es muy grande y por estas condiciones, Estados Unidos la buscó para jugar internacionalmente con ellos. Sin embargo, solamente la convocaron con la Sub-23, mientras que México se les adelantó y la convocó al tricolor absoluto desde el 2010. Verónica se encariñó rápidamente con la selección mexicana. Tan solo en el 2011, un año después de su debut, ganó la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos y ese mismo año participó en la Copa del Mundo de Alemania 2011. 4 años más tarde, ya afianzada con la selección, volvió a jugar el Mundial, en la edición de Canadá 2015. Aunque la actuación de México fue muy limitada en ese torneo, registró 2 derrotas y un empate. Claramente no pasó de la fase de grupos, pero en el recuerdo quedará que Verónica Pérez fue la autora del gol que le dio a México su único punto en aquella justa mundialista. En años más recientes, la jugadora decidió dar un paso al costado del tricolor. Hoy en día ya tiene 34 años y prefiere dejarle su lugar a las próximas generaciones. A nivel de clubes, Vero tiene una experiencia internacional muy grande. Primero jugó en Estados Unidos con el Seattle Sounders, Washington Huskies y Western New York Flash. Pero también ha jugado en Islandia y ha jugado en Australia. Llegó a la Liga MX femenil en el 2019 con las Xolas de Tijuana. Después tuvo un breve paso por las Águilas del América, mismo que se vio mermado por las lesiones. El último año lo vivió con las rojinegras del Atlas y para el próximo Apertura 2022 regresará con las Xolas, el equipo que la trajo al fútbol mexicano. Sin más, les ha hablado Marco Campuzano y los invito a que no se pierdan ninguna edición de Fútbol Total Radio. Entramos en la recta final de este programa y el partido lo tenemos ganado. En cuanto se escuche el silbatazo final, Esteban Lozano estará listo para hablar de aquellas canciones que han hecho vibrar a los estadios y a las aficiones en todo el planeta. Así suena el fútbol. Hola, ¿qué tal amigos de Fútbol Total? Ya estamos aquí en su sección favorita, Así suena el fútbol, y en esta ocasión tenemos el tema Voy a ganar de Moderato. Bueno, Moderato es uno de los grupos más conocidos, al menos aquí en México. Tocan glam rock, o al menos eso es lo que pretenden. Surgieron por ahí de finales de los 90s, principios de los 2000s, y tienen como principal cara al vocalista Jay de la Cueva. Su nombre original, Javier Fernando de la Cueva, o como se le conoce en Moderato, Brian Amadeus, es un productor, multiinstrumentista y compositor. La verdad es que Moderato no es una de las bandas que a mí me gusten, pero tengo que admitir que Jay de la Cueva sí es una parte importante en la música rock de México. Desde muy pequeño empezó a tocar con diferentes grupos. Yo recuerdo mucho cuando estaba en Microchips, que tocaba el bajo y era una banda como súper juvenil de rock. Pero vaya, ha sido parte de Fobia, que es otro de los clásicos del rock en tu idioma. Y por si fuera poco, estuvo en una banda que se llamaba La Candelaria, que posteriormente se convertiría en Molotov, que hoy Molotov no necesita presentación, es una banda muy reconocida. Pero bueno, Jay de la Cueva formó este grupo llamado Moderato, casi como una broma al glam rock.
Se vestían muy a lo Motley Crue, muy a lo Kiss, incluso por ahí Poison, y sacaron su primer disco en 2001 que se llamaba Resurrección. Para el 2014 la fama de Moderato ya era bastante. Por eso fueron los encargados de realizar el tema que acompañaría a la selección mexicana en su aventura por la Copa del Mundo de Brasil 2014. Que en realidad esta canción de Voy a ganar, que fue la que hicieron para esta selección mexicana, es muy solemne, un poco fuera del estilo que había manejado Moderato, más allá de covers y muchas versiones de otras canciones que había hecho. Esta es como muy suavecita. En cuanto a la letra, pues tiene un aire muy esperanzador de lograrlo. Vamos, desde el título que dice Voy a ganar, te da un poco la idea pues de impulsar a los jugadores de la selección mexicana. En cuanto al video, salen figuras como las de Héctor Moreno o Javier Chicharito Hernández. Creo que también sale por ahí Raúl Jiménez, ya en un mood más como futbolero. Y al final aparece Jay de la Cueva con Miguel El Piojo Herrera en un carro escuchando la canción, pero ya es como parte del outro del video. Pero bueno, esta ha sido una muy breve historia de la canción Voy a ganar de Moderato para la Copa del Mundo de Brasil 2014. Yo soy Luis Esteban, muchas gracias por escucharnos y sigan con nosotros. El árbitro silba el final. Te invitamos a seguir escuchando todas las historias que envuelven la participación de México en los mundiales en Fútbol Total Radio. Visítanos en nuestro sitio web futboltotal.com.mx y búscanos en redes sociales como Fútbol Total.